¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Tema 3. Análisis combinatorio. Factorial de un número natural. El factorial de un número natural n se define como el producto que resulta de multiplicar todos los números naturales desde la unidad hasta el número n inclusive. Y el factorial de n o n factorial va a ser igual a 1 si n es igual a 0 o n es igual a 1. Y es 1 por 2 por 3 así hasta n si n pertenece a los naturales y n mayor o igual que 2. Ejemplos. Factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y eso resulta 120. Factorial de 7 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y eso resulta 5040. Factorial de menos un medio. Esto no está definido porque menos un medio no pertenece a los naturales. Variaciones. Se denomina así al total de grupos de k elementos que se pueden formar con n elementos, de tal manera que cada grupo se diferencie de otro en por lo menos un elemento o en el orden en el que están dispuestos. Y decimos que la variación de n en k es igual a n factorial sobre n menos k factorial, donde n es mayor o igual que k y k mayor o igual que 1. Ejemplo. Dice, una persona posee tres anillos distintos. ¿De cuántas maneras puede colocarlos en sus dedos de la mano derecha, colocando solo un anillo por dedo? Como va a colocar tres anillos en los dedos de la mano derecha, el total de elementos sería 5 y el grupo que se va a formar sería de 3 en 3. Es decir, y como interesa el orden, se trata de una variación. Es decir, una variación de 5 en 3. Y esto sería igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Y esto sería igual a 5 factorial sobre 2 factorial. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Eliminamos el 2 factorial y resulta que el total es igual a 60. Permutaciones. Se llama permutación de n elementos al total de grupos diferentes que forman con los n elementos, de manera que cada grupo solo difiera en el orden de sus elementos. Y decimos que la permutación de n es igual a n factorial. Permutación circular es aquel ordenamiento o arreglo de elementos los cuales se ubican alrededor de un punto. Estos objetos diferentes se pueden ubicar circularmente y el total de elementos se calcula de la siguiente manera. Permutación circular de n elementos es igual a n-1 factorial. Ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar alrededor de una fogata 5 parejas de enamorados de manera que cada pareja permanezca junta, intercalándose un hombre y una mujer? Como las parejas deben permanecer juntas, en realidad se van a ubicar 5 elementos. Es decir, va a ser una permutación circular de 5 elementos. Entonces, la permutación circular sería 5 menos 1 factorial. Y esto es igual a 4 factorial, lo cual resulta 24. Permutación con elementos repetidos. Es aquel arreglo en los cuales algunos son de la misma clase. Si se disponen en total de n elementos, entonces existen n sub 1 elementos de una primera clase, n sub 2 elementos de una segunda clase, n sub 3 elementos de una tercera clase, así hasta n sub k elementos de una késima clase. Y se cumple que la suma n sub 1 más n sub 2 más n sub 3, así hasta n sub k, debe ser menor o igual que n. Y la permutación de n en n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub k es igual a factorial de n sobre el producto de n sub 1 factorial con n sub 2 factorial, n sub 3 factorial, así hasta n sub k factorial. Combinaciones. Se denomina así a los diferentes grupos que se pueden formar con los elementos de un conjunto dado. Si se disponen de elementos, estos grupos se pueden agrupar de k en k elementos. Entonces decimos que el combinatorio de n en k es igual a n factorial sobre k factorial multiplicado con n menos k factorial, donde el valor de n es mayor o igual que k y k mayor que 0. Ejemplo, dice, un estudiante tiene que resolver 10 problemas de un total de 15 en un examen,
¿Cuántas maneras de escoger las preguntas tiene? Entonces, como hay un total de 15 preguntas, de las cuales vas a escoger 10, entonces se trata de una combinación. Combinación de 15 en 10. Esto sería igual a 15 factorial sobre factorial del índice inferior, sería 10 factorial, multiplicado con la diferencia de índices. 15 menos 10 factorial. Y esto sería igual a 15 factorial sobre 10 factorial por 5 factorial. Y esto es igual a... El 15 factorial lo podemos escribir como 15 por 14 por 13 por 12 por 11 y por 10 factorial. Sobre 10 factorial. Factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Simplificamos el 10 factorial y al final me queda que el número de maneras de escoger 10 preguntas de un total de 15 son 3003. Ejemplo de aplicación. 1. Dice, en un programa de computación se crea un nuevo código para los estudiantes conformado por dos letras seguidas de tres dígitos, pero sin que las letras y los dígitos se repitan en un mismo código. ¿Cuál es el número total de códigos que se pueden generar con este diseño? Veamos, en primer lugar, debemos tener en cuenta que hay 27 letras, desde la A hasta la Z, y 10 dígitos, del 0 al 9. Ahora, vamos a escoger dos letras de un total de 27 y tres dígitos de un total de 10. Ahora, como los dígitos y las letras no se deben repetir e importa el orden, entonces se trata de una variación. Entonces decimos variación de 27 en 2 por variación de 10 en 3. Variación de 27 en 2 sería 27 factorial sobre 27 menos 2 factorial, multiplicado con 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial. Esto sería igual a 27 factorial sobre 25 factorial, multiplicado con 10 factorial sobre 7 factorial. Simplificando, obtenemos que el resultado es 505.440. 2. Dice, ¿cuántas palabras adicionales con sentido no se pueden formar con la letra de la palabra aritmética? Entonces, la letra de la palabra aritmética tiene un total de 10 letras, donde A se repite dos veces, I se repite dos veces, T también se repite dos veces, y las letras R, M, E y C solo una vez. Entonces, se trata de una permutación con elementos repetidos. Decimos permutación de 10 en 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 es igual a el factorial del índice superior, 10 factorial sobre el producto de los factoriales de cada uno de estos números, 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial y por 1 factorial. Este resultado sale 453.600. Pero la pregunta es, ¿cuántas palabras adicionales? Es decir, sin contar la palabra aritmética. Entonces, el número de palabras adicionales sería 453.600 menos 1. Y eso resulta 453.599. 3. Dice, ¿cuántos paralelos en total se pueden formar al cortar un sistema de 7 rectas paralelas con otro sistema de 4 rectas paralelas? Entonces, decimos en general sean n rectas paralelas cortadas con m rectas paralelas. Entonces, el número de paralelogramos que se pueden formar sería lo siguiente: combinatorio de n en 2 por combinatorio de m en 2. Entonces, según el enunciado, n es igual a 4 y m es igual a 7. Entonces tenemos combinatorio de 7 en 2 por combinatorio de 4 en 2. Esto sería igual a 7 factorial sobre 2 factorial multiplicado con la diferencia de índices. 7 menos 2 factorial por 4 factorial sobre 2 factorial multiplicado con la diferencia de los índices, que es 4 menos 2 factorial. Entonces, esto sería igual a 7 factorial sobre factorial de 2 sería 2 por 5 factorial multiplicado con 4 factorial sobre 2 por 2 factorial. Ahora, el 7 factorial es 7 por 6 por 5 factorial sobre 2 por 5 factorial. Multiplicado con el 4 factorial sería 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 por 2 factorial. Se simplifica el 5 factorial y se simplifica el 2 factorial. Queda 7 por 6 sobre 2, que es 21, y 4 por 3 sobre 2, que es 6. 21 por 6 es igual a 126.
Por lo tanto, se obtienen 126 paralelogramos.